Hoy voy a hablarles, hermanos, de un tema muy especial que es el tema de mayordomía. Voy a hablar acerca de lo que es el dinero y es un tema muy especial. Recuerdo que cuando siempre hablo del dinero, de la mayordomía, me recuerda a Lutero, a Calvino, a Spurgeon, a Bunyan, que ellos tuvieron grandes amigos en sus congregaciones y fueron siervos muy amados. Pero también, así como fueron personas muy amadas, fueron también muy deseados por la gente. Tuvieron muchos enemigos y entre ellos siempre estaban los freudianos. Bueno, hablar del dinero es casi lo mismo. Hablar del dinero en las iglesias, a muchos les gusta que hablemos del tema, pero a otros no. Inmediatamente se les ve levantarse como resortes y salir para no volverlos a ver por un buen rato. Pero lo cierto es que tenemos que hablar de este tema tan importante, que no es un tema muy popular en nuestras iglesias. Tenemos que hablar de él. ¿Y qué mejor día de hablar de él que durante este fin de semana estamos celebrando un año más como aniversario? ¿Por qué hablamos del dinero, de la mayordomía? Porque estamos honrando a Dios. Y además porque también recordamos y rendimos tributo a todos aquellos hermanos, hermanas que se han dado con tanto sacrificio para que esta congregación siga abierta sus puertas públicamente para la extensión del Evangelio en las comunidades. Así que tenemos que hablar de este tema. El no hablarlo representa algo difícil, ¿no? Porque es como el soufflé. Si no habláramos del dinero, sería como el soufflé ese que se le sube al pastel, ¿verdad? Sería como comerse un chile relleno sin chile. Sería como comerse una quesadilla sin queso. Es decir, estaríamos presentando una teología y una doctrina podrida delante de nuestro Dios. Por esa razón tenemos que hablar de este tema. Ahora, como decía yo anoche, si este fin de semana y este tema que se ha abordado durante este fin de semana no te conmueve, en realidad debes de tener mucho cuidado, a pesar de que veas la necesidad de nuestra iglesia, la crisis que hay en el mundo y en relación a nuestra iglesia, pues Dios va a mirar tus graneros, va a mirar tus cosechas y va a mirar también tu avaricia. Y cuando te sientes a la mesa a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, danos el pan de cada día, ten cuidado. ¿Por qué? Porque quizá Dios pueda hasta quitarte el pan de la boca y por mucho tiempo. Bien, dicho esto, ¿en quién recae el presupuesto de una iglesia? El presupuesto de una iglesia siempre recae en una iglesia bíblica, en una iglesia cristiana, recae en los diáconos. Los diáconos son los que sugieren siempre el presupuesto en la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque ellos son los que atienden las mesas de la iglesia. La mesa de los dineros de la iglesia, la mesa de las viudas, la mesa de los menesterosos, la mesa del huérfano, la mesa del pastor. Por esa razón es que ustedes ven que nuestros diáconos siempre están envueltos en todas las actividades y donde quiera están. ¿Para qué? Bueno, porque ellos son los responsables de ver las necesidades de la iglesia y por eso Dios les ha dado este privilegio. Ahora bien, hermano, cuando nosotros hablemos del presupuesto o del dinero en la iglesia, yo le invito a que piense a evitar de hablar de tres cosas cuando se hable de este tema. Uno, que no debemos, hermano, de pensar que no es la voluntad de Dios.
porque es la voluntad del Señor que todos nosotros diezmemos y contribuyamos para la obra del Señor. Es la voluntad de Él. ¿De quién es? Del Señor. ¿Y a quién es? Para nosotros la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia somos todos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. No son 2 o 3 personas, no son el 20% como se menciona por ahí comúnmente, sino que somos todos nosotros la iglesia del Señor, responsables financieramente delante de nuestro Dios. Hermano, usted y yo sabemos que hay muchas iglesias en el mundo que en la actualidad están cerrando sus puertas públicamente. ¿Por qué? Por la infidelidad de sus miembros. Decía una frase, San Agustín, que recuerdo, muy popular, que dice que hay ovejas que no tienen redil, pero que también hay lobos que buscan de ellas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quiénes son los lobos rapaces el día de hoy? Los lobos rapaces son esas compañías lucrativas o no lucrativas que dan dinero a las iglesias con el solo hecho y propósito de deducirlo de sus impuestos. Lamentablemente, en los últimos años que yo he ministrado la palabra del Señor, me he dado cuenta que no solamente son compañías lucrativas o no lucrativas que no son cristianas, sino que hermanos que diezman con el único propósito de que se le deduzcan de sus impuestos. Estos son lobos rapaces. Mis amados hermanos, si todas estas gentes pseudocristianas, que no son cristianos, contribuyen económicamente a la iglesia, nosotros, que somos el pueblo de Dios, que somos las ovejas del Señor, no contribuimos, pues realmente deberíamos de sentir una profunda vergüenza en nuestro corazón. Segunda cosa que hay que evitar cuando hablemos acerca de dinero en la iglesia, entendamos que los diezmos no es un pago tributario y legalista. Los diezmos no son una ley, los diezmos son un principio. De ahí comencemos, de ahí partamos. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que los diezmos no es una ley, sino que es un principio. Y de ahí nosotros debemos de partir. Hermano, ¿cómo entonces voy a diezmar? Voy a diezmar partiendo ¿de qué? De Señor, pues Padre, aquí está lo que es tuyo y veo la necesidad de tu iglesia y veo dónde voy a dar hacia la necesidad de mi iglesia. Es decir, Dios quiere que lo hagamos con un corazón generoso, generoso. Tenemos que hacerlo a los ojos del Señor Jesucristo, porque si tú diezmas legalistamente, cuando des tus diezmos, pues va a parecer como que si te tragas un camello. Lo justo y lo real es que debemos de hacerlo contentos, debemos de hacerlo con el corazón y lo debemos de hacer con todo amor, respondiendo hacia el Señor. No seamos legalistas porque el Señor nos lo dijo. En Mateo capítulo 23, verso 23, claramente Jesús dice cómo nosotros debemos acercarnos a Él con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Dice la palabra de Dios: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Dios nos manda a que cuando nosotros demos, no demos como el legalista, como el fariseo, que diezmaban la menta, el eneldo, el comino, pero se olvidaban de la justicia, la misericordia y la fe. Tenemos que hacerlo a través de los ojos del Señor. Mire, estaba viendo un programa de televisión para que no caigamos en el fariseísmo. El jefe o el director del Homeland Security, el jefe de la migra, bueno, él dice ser cristiano y se le hizo una entrevista por la CNN y la entrevistadora le dijo:
a este director del Homeland Security, acerca de los presupuestos, y él presumía un presupuesto que le acaba de dar Obama para deportar a más de 1 millón de inmigrantes no documentados para el 2016, es la meta. Y la entrevistadora, muy audazmente, le preguntó a él, ¿y qué van a hacer con tantos huérfanos que queden en esta nación? Él trastabilló, no sabía ni qué decir, ni de qué hablar. Finalmente llegó con la idea de que, pues estamos creando leyes también para los huérfanos. No, yo sé lo que debemos de hacer en esta nación con el huérfano, como nos dice la Escritura. Es ya no deportar más a sus padres. No más deportaciones. Eso es lo que quiere el Señor, pero vivimos en un tiempo donde la justicia es irrelevante, donde la misericordia es irrelevante, donde la fe es irrelevante. Hermanos, no caigamos en el fariseísmo como este señor, el del Homeland Security. No caigamos en esa posición de ser legalistas y no tener una pizca de justicia, de misericordia y de fe. Y la tercera cosa que debemos evitar, cuando hablemos nosotros de dinero, evitemos hablar indirectamente. El Señor fue muy directo cuando habló acerca de la oración, de las misiones, de la vida espiritual, pues también el Señor fue muy directo cuando habló acerca del dinero. Y no debemos de ser indirectos, tenemos que ser claros y precisos. Déjeme decirle, amado hermano, que Dios quiere de nosotros el dinero redimido, la ofrenda redimida, los diezmos redimidos, y esos vienen solamente de un corazón redimido. Por lo tanto, el día que tú te abstengas de diezmar y de ofrendar, automáticamente tú estás asumiendo la posición de un ateo. Porque solamente los ateos no quieren contribuir para la extensión del reino de Dios. Si nosotros evitamos estas tres cosas como creyentes en Cristo, hermano, téngalo por seguro que nosotros no vamos a tener una teología y una doctrina envenenada. Pero revisemos nuevamente estas tres cosas, porque el Señor, primeramente, nos enseña que el diezmar y el ofrendar es su voluntad. La palabra de Dios dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 26, en el verso 1 y 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella, y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que a Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. El Señor fue muy claro al decirle al pueblo de Israel, van a tomar estas tierras. Y el pueblo de Dios tomó las tierras, pero les dijo que de todo aquello que produjera aquella tierra, iba él a recibir las primicias. Las primicias son para el Señor. El pueblo de Dios, cuando entró a esas tierras, sabía que las tierras eran de Dios, no eran de ellos, pero ellos iban a habitar ahí. Y de lo producido sabían que iban a dar sus primicias delante del Señor. Había israelitas con corazones bien intencionados, sensibles, y dijeron, bueno, de estas primicias, ¿cuánto le corresponde al Señor? ¿Cuánto es lo que yo debo de dar de estas primicias? Se estableció entonces el 10%, el diezmo. Pero mire lo interesante que es, hermano, que cuando el Señor, hermano, reclama la parte que es para Él, no solamente es eso, sino que en el fondo el Señor lo que nos está enseñando es a dar con generosidad
de la misma manera que el Señor fue generoso con su pueblo, porque dice la Escritura que de Él es la tierra y toda su plenitud. Y Dios compartió con su pueblo. Y el Señor quiere que de igual manera lo honremos a Él con ese mismo espíritu. Nosotros debemos de dar con toda liberalidad y generosidad como Él nos ha dado. Pero el Señor no solamente reclama esta porción que es de Él, sino aún más todavía. Fíjese usted, y es muy interesante ver el pasaje, que el Señor no solamente demanda su parte, sino que también seamos generosos con todos aquellos que trabajaron en la labor. Esto para muchos les extraño, pero dice la palabra de Dios que también incluía a los mismos animales de trabajo. Sí, los mismos animales de trabajo deberían de ser beneficiados por estas primicias. Vea lo que dice en Deuteronomio capítulo 25, en el verso 4. 630 leyes, ¿verdad? De Deuteronómicas, capítulo 25, verso 4, dice la palabra de Dios. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Hasta los mismos animales recibían el beneficio. No les vas a poner al buey bozales para que trabaje, para que trille. Qué interesante saber que no solamente esto, sino que Dios nos pide que seamos generosos también. Dice en el capítulo 26, verso 12, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Es decir, las primicias, no nada más el Señor reclamaba lo que era para Él, sino que también, hermano, bendecir al huérfano, a la viuda, al extranjero, al sacerdote, al levita, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, hoy en día hay iglesias que toman los diezmos como una ley. Es un pago tributario que tú tienes que hacer legalistamente al Señor. No, mis amados hermanos, no es así. Es más, el Nuevo Testamento no ordena pagar los diezmos como una ley, ni siquiera lo sugiere, sino que aún va más allá que eso. El apóstol Pablo dice, en la primera carta que escribe Pablo a los Corintios, se lo dijo a la iglesia neotestamentaria. El apóstol Pablo es el último de los apóstoles del Señor. Y dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 16, la forma que debemos nosotros de dar al Señor. Dice la Escritura en el verso 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Esto lo ordenó el Señor. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Nótese que la orden ahora del apóstol Pablo es que demos de acuerdo a como Dios nos ha prosperado. Ahora bien, así como en el Antiguo Testamento habían israelitas, en la iglesia primitiva habían cristianos entregados al Señor, sensibles, que dijeron, bueno, ¿y cuánto es lo que tenemos que darle al Señor de lo que nos ha prosperado? ¿Cuánto? Entonces la iglesia dijo, partamos para honrar lo que hacía en el Antiguo Testamento, el 10% como mínimo. Como mínimo. Pero ya no es una ley, entendamos esto, sino que es un principio. Por esa razón habrá personas que muchas veces den un poquito menos del 10 o más allá del 10%. Conforme Dios te haya prosperado, toma como base y como principio el 10%. Y hermano, no es tanto la cantidad, sino la manera en que lo das. ¿De qué forma lo das? Es decir, el Señor me ha prosperado con esto. Ahora,
voy a partir del 10%. Y Señor, me has prosperado con ello, dice en Santiago 1:5, que el que tenga falta de sabiduría pídala a Dios y Él le dará abundantemente. Y cuando nosotros pedimos sabiduría del Señor, entonces nos hace ver la necesidad de nuestra iglesia. Y decimos, Señor, en esto me has prosperado. Padre, ¿cómo puedo contribuir a la vida de mi iglesia? Porque entiendo que hay que pagar biles y tenemos que sostener a los obreros y tenemos que participar en las misiones y hay programas en la iglesia y hay que hacer esto, hay que hacer aquello. ¿De qué manera, Señor, ilumíname, cómo voy a contribuir para la honra y gloria de tu nombre apoyando a mi iglesia? Esta es la manera, esa es la condición que Dios nos pone en nuestro corazón. No es, vuelvo a repetir, un tributo legalista, porque el diezmo no es una ley, sino que es un principio. Es un principio. Entonces, hermano, participemos generosamente. Participemos generosamente. Segunda cosa que hay que tomar en cuenta es que cuando hablemos de los diezmos, les repito, no lo veamos como un legalismo, porque no lo es. Mire, simplemente pensemos en nuestra economía, ¿no? Déjenme hacer una pregunta. Y mi pregunta que hago no es malintencionada, ni es para incomodar absolutamente a nadie, entiéndase. Pero me hago esta pregunta. El gobierno de los Estados Unidos dio una quebrada a los dueños de casa. Les dijo, bueno, o reducen su pago o entregan su casa y les vamos a dar un periodo de gracia de 2 a 3 años, sin pagar absolutamente nada. Mi pregunta es, aquellos hermanos cristianos que de buena voluntad dijeron vamos a regresar a nuestra casa, todo ese dinero que ahorraron de no pagar renta o no pagar pago, si de todo ese ahorro contribuyeron para los pobres, para la viuda, para ayudar a la iglesia, pregunto, hermano, si aquellos hermanos que viven ayudados por el welfare, la tarjeta Link o la sección 8, si han hecho un cálculo de todos los beneficios que reciben y al final hacen un desgloso y decir, esta es la parte que tengo que dar. Pregunto a todos aquellos hermanos que no tienen el privilegio de tener sus documentos y por no tener sus documentos no pueden pagar sus impuestos. Pregunto si aquellos impuestos que se ahorran participan para la ayuda de la viuda, del huérfano, para su propia iglesia. Pregunto para aquellos contribuyentes de impuestos que en marzo y abril reciben su reembolso, si de ello participan y comparten y dan. Pregunto. Ahora, le voy a decir una cosa. Yo no sé, porque yo no soy un agente del IRS. Yo no sé cuánto usted gane, ni tengo el mayor interés de saber cuánto es lo que usted gana. Eso está entre usted y Dios solamente. Entre Dios y usted solamente. Y usted sabrá delante de Dios qué es lo que es para el Señor. Ahora, déjeme decirle una cosa, hermano. Que yo, pues sí, humanamente puedo juzgar lo que veo. Yo veo muchos hermanos que traen a sus chamacos vestidos con muy buena ropa. Jim Borey, Gap, Banana Republic. Y no faltan aquellos hermanos que se visten con ropa de diseñador. Entonces digo, wow, estos hermanos, qué bendecidos están por el Señor. No falta que vea a un hermano llegar en un carro y luego viene la hermana en otro carro y luego los hijos en otro carro. Digo, Señor, bendito seas Dios, porque cómo bendices a los hermanos. Pero de ahí, hermano, a que yo me meta en sus finanzas, créalo que yo no quiero caer en condenación. Déjenme decirle una cosa, hermano.
Yo nunca estoy buscando en el departamento de finanzas a ver quién diezmó y quién no diezmó. Yo ni sé quién diezma ni quién no diezma. Sí, les soy honesto y les confieso que muchas veces pido saber de vez en cuando quién no está diezmando para poder ayudarle, apoyarle porque no lo está haciendo. Ese es el único propósito que tengo al hacerlo. Pero de que yo ande como un agente del IRS a ver quién da y quién no da, y porque no da, pues no va a hacer esto, y que si da, yo no sé. Esa es una relación personal entre usted y el Señor. Nada más. Tercera cosa, hermano, es que si nosotros vamos a dar, seamos directos. Mire, hay hermanos que muchas veces evitan contribuir, y ¿sabe por qué? No contribuyen. Yo encuentro que estos hermanos realmente han caído en las garras del materialismo. Dicen que no, que Dios es su fortaleza. Mangos. Son sus cosas materiales su fortaleza. Porque saben que el consumismo les hace ser lo que son. Y las cosas materiales son los que le dan el estatus. Y lamentablemente muchos hermanos están cayendo en los tentáculos del materialismo y poco a poco se han estado desprendiendo de cuidar de su salvación. Hermanos, seamos directos cuando hablamos del dinero porque Dios lo hizo. Fíjese que el Señor Jesucristo, casi más de la mitad de sus parábolas hablan de cuestiones materiales. ¿Por qué el Señor tenía tanto interés en que nosotros conociéramos de las cosas materiales? El Señor Jesucristo nunca, su enseñanza está basada en sacarle el dinero del bolsillo a la gente para darle a él. No, hermano, nunca. Sino que la enseñanza del Señor en las cosas materiales, en todas estas parábolas, es para que nosotros no caigamos en las garras del enemigo. Es decir, de que nosotros poseamos cosas materiales, que Dios está de acuerdo con ello, pero que no sean las cosas materiales que nos posean a nosotros. Porque el día que las cosas materiales nos posean a nosotros, recordemos aquel verso que dice en la Escritura, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hermano, no es el dinero, sino es la avaricia por el dinero. El Señor está de acuerdo que todos poseamos y que le vaya a usted bien y que prospere y que tenga cosas materiales, pero que estas cosas no le lleguen a poseer a usted. Después de todo, Cristo Jesús no fue un pordiosero. Cristo Jesús fue un carpintero. Él tuvo un trabajo y su padre tuvo un negocio, un taller de reparaciones. Así que quien mejor se puede identificar con un trabajador, con un comerciante, con un empresario, es el mismo Señor Jesucristo. Pero Cristo Jesús sabe y nos enseña a través de su evangelio que no caigamos en las garras del materialismo, donde, hermano, hay personas que tanto aman las cosas materiales que las cosas materiales los poseen a ellos. Y ello los lleva a apartarse lentamente de la fe, como nos dice las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, tengamos cuidado en ello. Dirán ustedes, bueno, si el Señor Jesucristo enseñó que está bien tener cosas materiales, pero que no nos posean a nosotros, ¿por qué razón Cristo Jesús mandó a sus discípulos sin alforjas, sin dinero y sin nada? ¿Por qué entonces? Aún más, para mostrarnos a nosotros que no quepa ni duda alguna, ni oscuridad de duda, que todo aquel que es llamado a ministrar su palabra tiene la libertad de tomar de todo lo que es de él, como a todo aquel que es fiel con el Señor. No tengas miedo, porque Dios va a suplir a tu necesidad. Mire, la palabra del Señor nos dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor va a añadir todas las cosas. Esta es una realidad en el caso de mi esposa y el mío. ¿Sí? Siempre, desde que entramos al ministerio, no nos ha faltado absolutamente nada.
Hace 8 años yo llegué aquí a Chicago. Llegué con $700 en la bolsa. Mi esposa, mis 3 hijos y un camioncito de U-Haul con mis muebles viejitos. Llegamos aquí. Al poco tiempo, empecé a ministrar en esta amada iglesia. Y le dije, vivía acá por Hinsdale y tenía que recorrer 40 minutos aproximadamente. La gasolina había subido y le dije, Señor, quiero tener más presencia en la comunidad y quiero estar más cerca de la iglesia. Concédeme una casa. Y el Señor me concedió una casa. Es la que está ahí en la esquina, la casita que está ahí en la esquina. Que muchos dicen, ¿casita? Bueno, no nada más esto. Después, hermano, tuvimos la necesidad de una casa para el Señor. Y oramos al Señor y le dije, Señor, necesitamos una casa para gloria y nombre tuyo. Y mire la casa donde Dios nos ha puesto. ¿Qué hemos hecho? Hemos pedido de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a mi voluntad. Hemos pedido de lo que es de Él, Señor, dame de lo que es tuyo. Y Dios nos lo ha concedido. Entonces, no tengamos miedo de dar con esa liberalidad, porque Dios va a satisfacer nuestra necesidad. Si le pedimos a el Señor conforme a su voluntad, Dios va a suplir a todas nuestras necesidades. A todas. No tengas temor. Ahora, hermano, aprendemos cosas maravillosas de estos pasajes y aprendemos 3 cosas. Primero, a ser generosos para honrar la generosidad de Dios al darnos todas las cosas. Segundo, que cuando seamos generosos, hermano, partamos del principio de decir, Señor, tú me has prosperado hasta aquí, parto de un 10%, Señor, como principio, no como ley, y decir, Señor, ahora Padre Santo, ¿en qué manera voy a apoyar a tu iglesia? ¿De qué manera voy a apoyar la obra? De ahí, cuando lo hagamos, no lo hagamos con esos motivos legalistas, porque si tú lo haces en un motivo legalista, de dar tu diezmo, va a ser el equivalente a tragarte un camello. Lo vas a hacer hasta enojado, o buscando a ver quién lo hace como tú, o quién no lo hace como tú. Eso se da de corazón. Y cuando lo hagamos, hagámoslo con toda liberalidad, sabiendo que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Todas. No te va a faltar nada. No nos falta nada. Y esto nos lleva a una cuarta cosa que tiene que ver con nuestra iglesia. Mire, hermano, anoche me llevo tantas gratas sorpresas de ver los hermanos tan impresionados que estaban con el lugar donde Dios nos puso y la manera que estamos ministrando. Y el dinero que se presenta al Señor en este lugar. Hermano, es para cubrir los gastos de los programas, es para cubrir los gastos de los obreros aquí, obreros en México. Es para cubrir también las necesidades que hay. Y no solamente es para pagar el templo. Cuando les comparto esto a los hermanos, ellos dicen, hermano, qué privilegio. Yo no porque lo diga, pero es que me lo dicen continuamente. Qué privilegio el lugar y la manera que Dios les está dando para ministrar. Qué privilegio. Pero no ha sido fácil. Hace 2 años atrás, si recordamos, me junté con los diáconos como encargados del presupuesto y lo presentamos a la iglesia a través de la mesa directiva, que antes era el concilio. Y hermano, presentamos un reto ambicioso del 25% más por los pagos que se tenían que hacer aquí por 3 años consecutivos. Y recuerdo que todos dijimos, adelante, vamos adelante. El año pasado o antepasado hicimos un ajuste de un 7%. Y hermano, esto sin contar que hemos vivido 2 años bien difíciles en la economía de esta nación, donde casi la inflación ha llegado a más del 38% en muchas cosas. Y sin embargo,
no hemos tocado absolutamente nada y seguimos igual. Hermano, cuando salimos de allá dimos un paso de fe y aquí estamos. Y les puedo decir, hermano, que sí, son tiempos difíciles. Cuando les hablaba esto a los hermanos ayer, decían, oiga hermano, qué tiempo tan duro para levantar un presupuesto así. Sí, pero el tiempo duro es precisamente para los hijos de Dios. Y es que dimos el paso de fe y estamos por fe. Y déjeme decirle, mi amado hermano, que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y seguiremos caminando por fe. Seguiremos haciéndolo. Ahora, a mucha gente se le hace muy difícil este tiempo. Y veo que especialmente afecta mucho a la clase media de esta nación. Yo no sé si usted supo, pero en la semana ya los Estados Unidos dejaron de ser la potencia más grande económica del mundo. Ahora es China. Y parece ser que la clase media aún no le cae el 20 de entender que vamos en picada libre. Y parece que no hay fondo. Y no se va a recuperar económica esta nación a menos que haya un milagro. Pero veo que la gente de clase media es la que más batalla. ¿Por qué? Porque han puesto sus ojos en las cosas materiales, creyendo que eso les da seguridad. Y el único que nos da seguridad es Cristo Jesús. Hay cristianos que han malentendido o en cierta manera entendido que, claro, somos el cuerpo de Cristo. Claro, soy templo del Espíritu. Pero invierten tanto en su templo, en paz, en la mejor ropa, en el mejor calzado, en lo mejor para mí, lo mejor para mí. Cuidado, porque podemos caer en una irresponsabilidad con las cosas de Dios. Mis amados hermanos, entonces preguntarán, bueno, ¿cuánto? ¿Cuánto es lo que yo debo de dar? Seamos prácticos. Demos con generosidad, como les había dicho. Demos sistemáticamente nuestro diezmo al Señor, pero partiendo que el diezmo es un principio y viendo la necesidad de nuestra iglesia. Señor, esta es la necesidad de nuestra iglesia. Señor, dame sabiduría de cómo, de aquello que me has prosperado, poder apoyar a nuestra iglesia. Seamos prácticos. Pero cuando digo o cuando pregunta la gente cuánto, no tanto es cuánto, sino cómo. Y el ejemplo más grande de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la mayordomía, yo la encuentro en el más grande de los ejemplos que dio el Señor con la ofrenda de la viuda. Ahí se centra toda la mayordomía que enseña nuestro Señor Jesucristo. Yo me pregunto, ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo y sus apóstoles vieron en aquella mujer que dio todo lo que tenía? Esta mujer, hermano, probó que no se le tiene que andar sacando el dinero de la bolsa a nadie para dar a la fuerza a Dios, sino que eso se hace del corazón. ¿Y ella acaso dio lo que sintió? No, ella no dio lo que sintió. Ay, voy a dar lo que siento en mi corazón. No, dé $1,000 ahorita a ver si no siente en su corazón. No, lo que esta mujer dio, hermano, ella dio hasta donde ella se sintió satisfecha. ¿Qué nos enseña esto? Que lo dado sin el corazón del dador no es ningún apoyo. Que lo dado sin el corazón del dador no es ningún apoyo.